Prepárate para un espacio de grandes enseñanzas, su amor, sus instrucciones y cuidado, en un tiempo dedicado especialmente para ti. Bienvenidos a su programa, La Biblia Dice Presenta, el espacio que te permitirá conocer el propósito de Dios para tu vida. Uno de los atributos del Padre que se manifestó en la muerte y resurrección de Jesucristo es su soberanía. ¿Sabías que para mucha gente la crucifixión de Jesucristo no fue sino solo un cruel y trágico accidente en la historia de la humanidad? Pero bueno, la palabra de Dios nos muestra con claridad meridiana que no fue así. La crucifixión de Jesucristo fue en realidad parte de un gran plan de Dios diseñado por Dios en la eternidad pasada. Primera de Pedro 1:18 al 20 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y fíjate esta parte: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de Dios. Así que Dios es soberano, mi amigo oyente. En su plan, predestinó o designó de antemano a su Hijo para que Él sea el Cordero sin mancha y sin contaminación, que sería sacrificado por el pecado del hombre. Si el Padre hubiera querido, perfectamente hubiera evitado la muerte violenta y cruel de su amado Hijo. Pero no lo hizo. No porque no podía, sino porque ese fue parte de su maravilloso y eterno plan para salvar al pecador. Al pensar en la soberanía de Dios demostrada en la cruz del Calvario, podemos identificar al menos 3 esferas en las cuales se manifestó o se hizo manifiesto. Número 1, en las circunstancias que rodearon la muerte de Jesucristo. La muerte violenta de Jesucristo no fue un accidente, fue algo bien anticipado. Los accidentes no se anticipan, ¿sí o no? Una y otra vez Dios inspiró a los escritores del Antiguo Testamento para anunciar de antemano aquello que se cumplió con exactitud admirable en la cruz del Calvario. El profeta Isaías es un claro ejemplo de eso. En Isaías 55 al 6 escribió lo siguiente, dice: Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Estas palabras fueron escritas como 700 años antes de Cristo. Ahora, fíjate cómo Mateo relata una parte del padecimiento de Jesucristo en manos de los escribas y los ancianos. Así que ve conmigo a Mateo 26-27. Dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Entonces, ¿fue un accidente lo que los escribas y los ancianos le hicieron a Cristo? Absolutamente no, porque Isaías lo profetizó como 700 años antes de que eso suceda. Después Jesucristo fue entregado a los soldados romanos. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Mateo 27:30 dice: y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. ¿Qué te parece? ¿Fue un accidente? No, porque fue profetizado siglos antes. Fue el cumplimiento de la soberanía y de la voluntad de Dios. En el huerto de Getsemaní, la noche que fue entregado el Señor Jesucristo, Él dijo, según Mateo 26:39, no sea como yo quiero, sino como tú. Con esas palabras, Jesucristo estaba sometiendo su propia voluntad a la voluntad soberana de su Padre. Lo que siguió fue lo que el Padre había planificado en su inescrutable soberanía. Todo lo que Jesucristo padeció fue anunciado de antemano. Nada acá ocurrió al azar o por accidente por el Padre, porque Él es soberano. Sí, la soberanía del Padre se manifestó en las circunstancias que rodearon la muerte de Jesucristo su Hijo. Pero en segundo lugar, la soberanía de Dios se manifestó en el instante o en el momento en el cual Jesucristo fue crucificado. Mira, amigo, el año, el mes, el día, la hora, el minuto, el segundo en el cual Jesucristo murió, tampoco fue un accidente. El Padre soberanamente puso fecha y hora para ello. Es más, todos los eventos de la vida de Jesucristo ocurrieron en el preciso instante que el Padre lo estableció. Por ejemplo, en cuanto a su nacimiento, Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Mientras Jesús estaba en la tierra en forma humana, hubo un tiempo específico en el cual debía manifestarse como el Salvador y el Mesías. Y antes de ese tiempo, Jesús pidió expresamente a sus acompañantes que no divulgaran lo que estaba pasando. Por ejemplo, cuando curó al leproso, le dijo: mira, no le digas a nadie. Cuando resucita a la hija de Jairo, él mandó que nadie dijese lo sucedido.
Cuando su gloria se manifestó temporalmente en el monte de la transfiguración, Marcos recoge este testimonio y dice, y descendiendo ellos del monte, les mandó a que nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Así que más tarde, cuando Pedro confiesa que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Mateo registra lo siguiente, según lo que dice Mateo 16:20. Dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Ahora, ¿por qué este secretismo, no? Porque todavía no había llegado el momento de manifestarse como Salvador y Mesías. Los teólogos llaman a esto el secreto mesiánico, y con ello dan a entender que Jesús no quería revelar su verdadera identidad antes de tiempo. Debía esperar hasta que empiecen a desencadenarse los eventos de la semana de la crucifixión. Primero debía hacer su entrada triunfal en Jerusalén, montado en un pollino de asno como lo hacían los reyes, para que todo quede claro que él es rey. La crucifixión tuvo lugar en el momento exacto que lo planeó el Padre Celestial. Ahí, estando en el huerto de Getsemaní, según Jesús dijo, Mateo 26:45, él habla y dice, «He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores». Al siguiente día Jesús fue crucificado. Y sí, la crucifixión no tuvo lugar cuando la turba quiso, no, sino que fue el Padre en su soberanía que determinó cuándo eso iba a pasar. Tenemos entonces que la soberanía del Padre se manifestó en las circunstancias que rodearon la muerte de Jesucristo y en el momento preciso cuando Él murió. Y finalmente, la soberanía del Padre se manifestó en los fenómenos naturales o sobrenaturales que ocurrieron cuando Jesús murió. Mira, el Padre hizo que en pleno mediodía la tierra se cubra de una sombra tenebrosa. Mateo es un testigo ocular y él describe así la experiencia en Mateo 27:45. Dice, «Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena». Amigos, esto no fue un eclipse, Fue la soberana mano del Padre controlando la naturaleza. Además de esto, ocurrieron otros hechos espectaculares. Si tú lees Mateo 27:51 al 53, dice, «Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos». La naturaleza toda estaba convulsionada ante la muerte del amado Hijo de Dios. ¿Fue todo esto un accidente? ¿A ti qué te parece? Yo creo que no, 1000 veces no. Todo fue controlado por la soberana voluntad del Padre. En la cruz del Calvario podemos apreciar la soberanía del Padre. Fue Él quien planificó de antemano todas las circunstancias de su muerte y fue Él quien fijó el momento preciso para que muriera. Fue Él quien causó los fenómenos sobrenaturales que rodearon la muerte del Salvador. Y sí, el Padre es soberano, y gloria sea su nombre. Pero, ¿qué tiene que ver esto contigo y conmigo? Bueno, ponlo de esta manera. El mismo Dios soberano que controla todos los eventos de la crucifixión de Jesucristo está presente hoy junto a ti y junto a mí. Para Él no es un accidente que tú estés de este preciso momento escuchando este programa. El Padre tiene un propósito para ello. Si tú ya eres un hijo de Dios por haber recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, quizás Él quiere que lo conozcas más y lo aprecies más, sabiendo que Él es soberano. Pero si tú todavía no eres un hijo o una hija de Dios, Él quiere tener una relación personal contigo por medio de Jesucristo, mis amigos. Por eso te ha traído a escuchar este audio, de modo que sepas que Jesucristo murió en la cruz en el lugar que a ti te correspondía, para pagar lo que tú le debías a Dios por cuanto eres pecador. Si quieres beneficiarte de lo que Jesucristo ha hecho por ti, lo único que tienes que hacer es recibirle como tu Salvador personal. Si lo haces, serás salvo por la eternidad. Para Dios no hay accidentes, mis amigos. La decisión es tuya. ¿Vas a recibir o a rechazar a Jesucristo como tu Salvador? Gracias por escuchar La Biblia Dice Presenta. Te invitamos a unirte a nosotros en nuestros próximos programas, donde tendremos nuevas enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Además, te invito a que recibas nuestros temas y diariamente estudios de tu interés. Para ello, descarga nuestra app Vamos Juntos y selecciona La Biblia Dice como tu primera opción. Nuestra app está disponible en Google Play y App Store. Recuerda que este ministerio permanece al aire gracias a sus oraciones y donativos. Gracias por su gentil sintonía.